Buenas noches. Hoy vamos a estar compartiendo el material que hacía falta sobre el lado oscuro que estuvimos conversando la semana anterior. ¿Ok? El lado oscuro, habíamos visto su definición, etc. Hoy vamos a retomar un poco sobre los materiales en bruto, de los cuales está formado ese lado oscuro que tenemos todos nosotros. Los materiales en bruto en realidad se podría decir que son 4. El orgullo, el egoísmo, el autoengaño y los motivos equivocados. Desde el principio, cuando Dios puso a Adán y Eva como líderes de la creación, el primer fracaso en el liderazgo humano fue el resultado, en realidad, de un orgullo y egoísmo incontrolados, con una buena dosis de autoengaño y motivos equivocados. Entonces, todos estos 4 elementos, el orgullo, el egoísmo, el autoengaño, los motivos equivocados, a todo esto le agrego algunas pequeñas variantes. Todo esto proporcionó el material en bruto necesario para nuestro lado oscuro. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Y es que este versículo nos va a ayudar un poco. Dice Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con, ¿qué dice? Humildad. Humildad es el antónimo o antítesis del orgullo, ¿verdad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga la forma en que nosotros tenemos que ver a nuestro prójimo, como que ellos son superiores a nosotros mismos, ¿verdad? En cuanto a estima. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí podemos ver lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos en cada uno de nosotros. Y es que verdaderamente muchas veces vivimos todo lo contrario a esto. Vivimos un orgullo, a veces hasta desenfrenado, pero ya el orgullo por sí mismo, decíamos la vez pasada que es como el mal aliento. A veces los otros lo detectan, pero nosotros ni cuenta nos damos, ¿verdad? El mal aliento lo detectan muchas veces otras personas y nosotros mismos no nos damos ni cuenta. Bueno, el orgullo es el fundamento de este lado oscuro que muchas veces nosotros no sabemos manejar y que nos quiere gobernar. Y este orgullo se dio incluso antes de Adán y Eva, cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Él tuvo lo que dice aquí, un mayor concepto de sí mismo. Y esto se da cuando nosotros tenemos un mayor concepto de nosotros mismos, más de lo que somos o de lo que creemos que somos. Lucifer dice que se vio hermoso y él tuvo un alto concepto de sí mismo, mayor que el que debería tener, y decidió gobernar, decidió soñar con subir al trono de Dios y quitar a Dios y tomar él ahí ese lugar. El orgullo muchas veces se da en nosotros cuando tenemos ese mayor concepto de nosotros del que deberíamos tener, cuando no reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, cuando no reconocemos la posición del otro, no nos ponemos a caminar en los zapatos de la otra persona. También se da mucho en nosotros cuando somos narcisistas. El narcisista es aquel que está enamorado de sí mismo. El nombre o el vocablo narcisismo viene de un hombre que se llamaba Narciso, estaba enamorado de sí mismo, no dejaba de verse y como no había espejo se veía en el reflejo del agua. Y bueno, dice la mitología que un día de tanto se vio que se fue entre el agua y se ahogó. Ok, muchas veces nosotros estamos enamorados de nosotros mismos. Creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón, que no nos equivocamos,
que la otra persona definitivamente está equivocada y que nosotros estamos en la verdad, cuando en realidad, dependiendo las circunstancias y dependiendo muchas cosas, no siempre nosotros podemos tener la razón o la otra persona podría tenerla, dada su entorno o dadas las circunstancias. También está relacionado con el fariseísmo. Los fariseos ponían en los demás cargas que ni ellos mismos podían llevar. Bueno, muchas veces nosotros demandamos de los demás cosas que nosotros mismos no hacemos, no cumplimos, no seríamos capaces de sobrellevar. Y aunado al orgullo tenemos el egoísmo. El egoísmo es esa inclinación natural a la autogratificación. La tenemos todos, todos. Y esta inclinación natural a la autogratificación muchas veces nos hace desenfocarnos, nos hace desenfrenarnos y, por ejemplo, quiero yo siempre ganar el pleito. Es como se da mucho entre las parejas, ¿verdad? Tener siempre la razón me lleva tal vez a no escuchar al otro y demandar que solo me escuchen a mí, que yo tengo la razón, que mis verdades son absolutas, que tienen que ser impuestas sobre los demás y aceptadas por los demás. Muchas veces también nos hace ser legalistas, incluso pretender saberlo todo, controlarlo todo. Todas las compulsiones también van dentro aquí del egoísmo. Somos compulsivos con el trabajo, obsesivos con nuestras ideas, con nuestros deseos. Todo esto tiene que ver con nuestro lado oscuro. ¿Ok? Entonces tenemos que hoy pues analizarnos y ver todo este tipo de cosas. ¿Ok? Hay otro aspecto también que es el autoengaño. Muchas veces nosotros evitamos examinar nuestros verdaderos motivos. El autoengaño y los malos motivos, esto es muy importante que nosotros hoy lo entendamos y que analicemos por qué yo quiero hacer tal cosa, por qué yo quiero lograr X meta. Muchas veces evitamos examinar nuestros verdaderos motivos y tal vez lo evitamos por el temor a lo que nos encontremos, pero yo le invito para que usted hoy se pregunte, ok, yo quiero alcanzar tal meta, quiero hacer tal cosa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero motivo dentro de mi corazón de por qué quiero hacer tal o cual cosa? Examinémonos, examinemos esos motivos dentro de nosotros, no nos autoengañemos. A veces tal vez podemos decir, sí, es que yo quiero ayudar a tal persona, pero tal vez no me interesa ahí. ¿Me comprenden? Tal vez no estamos siendo sinceros con nosotros mismos y nos estamos autoengañando. Quiero que vayamos un momentito a 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10. Yo le invito para que usted busque ahí en la palabra el texto, que vayamos juntos a la palabra de Dios. Es un estudio bíblico, por lo tanto la idea es que nosotros aprendamos a usar la palabra, ¿verdad? Dice Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, verso 10. Dice la palabra, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Si volvemos a leer más arriba en el capítulo, al inicio, vemos que este hombre, Joab, el general del ejército,
en el verso 2 dice, y dijo el rey Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo al pueblo para que sepa yo el número de gente. Y Joab, el general, le respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Vean qué importante. David manda al general, a Joab, a hacer un censo. Joab le dice que, ¿para qué? ¿Para qué quiere saber cuántas personas hay? David insiste, pero después en el versículo 10 vemos a David pidiéndole perdón a Dios, que ha pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de malo en hacer un censo? ¿Qué hay de malo de hacer cuentas? Yo creo que todos hacemos cuentas, todos llevamos estadísticas, todos llevamos, bueno, pero las intenciones. No sabemos, posiblemente David quería saber cuántos eran para sentirse orgulloso, para saber hasta dónde se extendía su poderío, su reinado, cuántos líderes tal vez a veces queremos saber, cuántos miembros tenemos en el ministerio para entonces sentir que es un ministerio grande, que es un ministerio fuerte. Todo esto tiene que ver con nuestro lado oscuro. Y vemos aquí a David lidiando con ese lado oscuro que él tenía, con ese autoengaño, con esos malos motivos, examinando ahí en su interior, en lo profundo de su corazón, los motivos que él tenía, ¿verdad? También en la palabra nos da muchos otros ejemplos, por ejemplo, Salomón, lidiando con su narcisismo. Salomón todo era para él, tuvo muchísimas mujeres, muchísimas concubinas, todo lo mejor. Moisés lo vemos luchando con su compulsividad. De hecho, por su compulsividad, él no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, en realidad, trabajar con nuestro lado oscuro es un proceso de sanidad interior y de liberación que dura toda la vida. Mientras estemos aquí en la tierra, nunca nos vamos a librar de nuestro lado oscuro, pero sí debemos de entenderlo, reconocerlo, trabajarlo, no conformarnos a eso, sino empezar procesos y terminar. ¿Por qué? Porque este lado oscuro lo traemos por herencia y esa herencia se suma las experiencias de la vida, nuestra infancia, todo lo que hemos estado viviendo y luchando durante toda nuestra cotidianidad y durante toda nuestra vida. Pero este lado oscuro estorba lo que Dios sueña para nosotros. Por eso nosotros no debemos de negarlo, debemos de reconocerlo, trabajarlo, no culpar a otros. Muchas veces es muy fácil echarle la culpa a nuestro cónyuge, echarle la culpa a nuestros hijos, pero en realidad somos nosotros, cada uno de nosotros somos los que tenemos que luchar contra este lado oscuro que muchas veces se quiere apoderar de nosotros. No echarle la culpa al diablo tampoco. Dicen que un día estaba el diablo llorando en una piedra y le preguntaron que por qué lloraba y él decía que es que los cristianos le echaban la culpa de todo. Bueno, muchas veces nosotros culpamos al enemigo de cosas que en realidad tienen que ver con nosotros, con nuestro lado oscuro no trabajado. Entonces ese lado oscuro tenemos que asumirlo, tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo podemos asumir? ¿Cómo se trabaja? Bueno, nuestro devocional diario, todos los días estar expuestos a la fuente de vida y de luz que es Jesucristo, nuestro devocional diario todos los días en oración, leyendo la palabra, alimentándonos espiritualmente, congregándonos. La palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros necesitamos congregarnos y recibir palabra. Ahora que es tan fácil congregarse, ahora que las congregaciones, ministerios, etcétera, todo donde nosotros nos alimentamos es virtual, es desde la cama de la casa, es desde una computadora.
es cuando nosotros debiéramos de ser más fiel, esforzados, perseverantes. Vean qué fácil que es ahora poder alimentarnos espiritualmente. Y aún así, muchas veces le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a la novela, le damos prioridad al oficio de la casa, a muchas otras cosas y dejamos a Dios de lado. Aún cuando apenas nos congregamos una vez por semana, a veces nos cuesta. Entonces tenemos que romper con todo eso, buscar alimentarnos espiritualmente. Otra opción es la terapia y el consejo profesional. Buscar ayuda cuando me cuesta algún área. Bueno, mira, necesito ayuda en tal área. Y los grupos de responsabilidad personal. ¿Qué son grupos de responsabilidad personal? Bueno, grupos donde yo tengo una responsabilidad que cumplir y donde soy supervisado en tal responsabilidad. Esto va ligado a la terapia y consejo profesional. Por ejemplo, usted viene y dice, bueno, yo quiero trabajar el área del egoísmo y empezamos a trabajar esa área. O yo quiero trabajar el área del orgullo. Empezamos a trabajar esa área poco a poco, se dejan tareas y después se supervisa que esas tareas se cumplan, tareas acordes al trabajo, obviamente, que se está haciendo. Por eso son grupos de responsabilidad personal, donde nosotros como grupo rendimos cuentas. Es que rendir cuentas es bueno, es rendir cuentas a otro. Y ahí vamos en cadena, porque todos tenemos que trabajar las diferentes áreas. Ahora veamos algo. Lucifer no trabajó su lado oscuro. Lucifer se lo comió su lado oscuro y entonces a raíz de todo lo que Lucifer permitió que se desarrollara en su vida, no trabajó ese lado oscuro, entonces fue así como terminó rebelándose contra Dios, terminó siendo lanzado desde el tercer cielo, terminó siendo lanzado a la tierra, ¿verdad? Y aquí empezó a desarrollarse todo lo que es el satanismo, por un lado oscuro que no se manejó de la manera correcta, ¿verdad? Se desarrolló todo lo que es el satanismo y se desató una guerra de altares, una guerra entre el bien y el mal, como la tenemos hoy. Hoy día tenemos una guerra entre el bien y el mal. Hoy día tenemos una guerra de altares. ¿Por qué una guerra de altares? Bueno, porque muchos, los que hacemos altar a Dios, tratamos día con día, en medio de ese altar a Dios, en medio de la oración, de la palabra, tratamos de luchar contra ese lado oscuro que nos quiere comer muchas veces, ¿verdad? Y hay muchos otros que también día con día, igual que nosotros, trabajan con su lado oscuro, pero contrariamente a lo bueno, lo usan para cosas malas. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, necesitamos nosotros trabajar diariamente del lado de Dios, esforzarnos, meternos con Dios y que en esta guerra de altares yo pueda levantar altar a Dios cada día. ¿Saben? El satanismo inició por parte de Lucifer, con la caída, con la rebelión de Satanás. Él fue lanzado aquí a la tierra y su doctrina tiene como base el repudio al cristianismo y su Dios quien castigó a Lucero por pensar por sí mismo. Eso es la doctrina del satanismo, eso es lo que piensa el satanismo. También cuentan con una Biblia satánica escrita por su fundador, Anton LaVey, un hombre que también ha usado todo este lado oscuro, lo ha aprovechado para mal, ¿verdad? Y entonces así es como se ha desarrollado una guerra de altares. Ahora, ¿qué es un altar? Un altar es una piedra, un montículo
donde se celebran ritos por parte de sacerdotes y demás. ¿Qué es una guerra? Es una lucha o disputa continua entre dos o más que produce diversas batallas. Entonces, en la actualidad nosotros somos parte de una guerra abierta y a muerte entre el bien y el mal. Una guerra por controlar, por redimir, por reconocer y por trabajar ese lado oscuro. ¿Ok? Es una guerra entre la luz y la oscuridad, entre Jesús y Satanás. Y el precioso botín es usted y soy yo. Es nuestra alma en la eternidad. Pero a la vez somos altares que rinden ritos a uno de estos dos. Y también en esa misma acción somos influenciados y dirigidos a rendir pleitesía, sea al mal o sea al bien. Y dependiendo a quién rindamos pleitesía, a quién levantemos altar, a quién glorifiquemos en nuestra vida, nuestro lado oscuro se encauzará o se desenfrenará hacia las cosas malas, ¿verdad? Hay muchas personas que no supieron manejar este lado oscuro. Hoy encontramos, por ejemplo, nos encontramos gobernados por una élite. Y si usted examina, recordemos, hagamos remembranza, esta élite hábilmente han logrado penetrar en las diferentes esferas de la sociedad y son personas que su lado oscuro se los comió y se fueron del lado del mal, se fueron del lado de Lucifer y ellos hoy han irrumpido en el mundo en las diferentes esferas. En la política universal son gobernantes, en la música y el cine, cantantes, artistas que han pactado con Lucifer, futbolistas, deportistas profesionales que pactaron con Lucifer. Su lado oscuro se los comió, el querer sobresalir, el querer tener dinero, el querer vivir, satisfacer ese egoísmo desenfrenado, ¿ok? Han irrumpido en el área de la televisión, las fábulas infantiles, en las comunicaciones para controlar masas. Bueno, creo que no existe un campo donde el satanismo no haya logrado entrar aún y a través de personas que no supieron manejar ese lado oscuro y que se entregaron de alguna forma al enemigo. Incluso en la música cristiana e iglesias ha entrado el satanismo a través de personas que no han manejado su lado oscuro, en el sistema educativo, en la religión. En cada una de esas esferas, en cierta forma, hay diferentes líderes intelectuales, espirituales, etcétera, que han abrazado y difundido toda una serie de ideas y filosofías que básicamente radican en la libertad o el libertinaje, haciendo todas las cosas por placer, sin inhibiciones, con falsa hipocresía, donde se radica el orgullo, el egoísmo, el autoengaño, los motivos, motivos irracionales, ¿verdad? O motivos equivocados, una falsa hipocresía sin temor a consecuencias ni culpa de ningún tipo. Todo esto es un lado oscuro desenfrenado, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidarnos de todo eso. Veamos cómo ahorita, por ejemplo, el gobierno está en manos de los masones, grado 33, Illuminatis, élite mundial, todos estos hombres que han pactado incluso con ángeles caídos, que han pactado con demonios. Tenemos también satanismo en la música a través de los artistas. Ustedes sí saben de muchos artistas que han pactado con el enemigo, ¿verdad? Para servir a Lucifer, para servir a Satanás. En el fútbol, que en realidad, como hemos aprendido, es una distracción que esta élite, que estos Illuminatis
han metido para tenernos desconcentrados, para que estemos ahí embobados, metidos solamente en el fútbol, en la política, en el celular, en el teléfono, no estemos conectados con la fuente de vida que es Dios, no seamos pensantes, no tengamos criterio, no leamos, no investiguemos. Todo esto está afectando nuestro lado oscuro, nos están robotizando, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros hoy entendamos que necesitamos trabajar ese lado oscuro y entregárselo a Dios. Y necesitamos de Él en medio de este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, y Él ha prometido cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos por seguir adelante. Saben, la televisión está llena de mensajes subliminales, hasta las caricaturas están llenas de control mental para los niños, caricaturas Illuminati. También tenemos la religión. Las religiones están llenas de personas que no han sabido manejar su lado oscuro, que están trabajando en eso por dinero, por un imperio económico. El diablo incluso se ha infiltrado en los altares cristianos. Muchos cantantes se han pasado a lo que es la música cristiana, más que todo por conseguir fama. No es ni tanto por adorar a Dios, por servir a Dios, sino por conseguir fama. Entonces nosotros necesitamos hoy entregarle a Dios el orgullo, el egoísmo, el autoengaño, y pedirle a Dios que discierna nuestros verdaderos motivos. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero servirle a Dios? ¿Por qué yo le sirvo a Dios? ¿Por qué trato así a mi esposa, a mi esposo? ¿Por qué verdaderamente quiero que mis hijos hagan esto o lo otro? ¿Verdad? Entonces es demasiado importante que nosotros nos examinemos esas 4 cosas en nuestra vida. ¿Soy orgulloso? ¿Me cuesta pedir perdón? Todo lo que vimos ahorita en este estudio bíblico, hágase usted esas preguntas. ¿Soy orgulloso? ¿Soy narcisista, fariseo? ¿No reconozco? ¿Me cuesta escuchar? ¿Me cuesta pedir perdón? ¿Cuánto egoísmo hay en mí? Quiero que yo sea el centro y que todo esté rondando a mi alrededor. ¿Hay autoengaño? Motivos, Señor, examina mis motivos. Yo hoy oraba y yo le decía, Señor, examíname, escudriñame, mira si en mí hay maldad. Yo quiero, Señor, saber. Yo quiero que tú me escudriñes. ¿Por qué quiero servirte? ¿Por qué quiero ayudar a otros? Es muy importante que constantemente nos estemos haciendo esa autoevaluación en medio de nuestra vida. Yo le invito para que cerremos con una oración, pidiéndole a Dios que trabaje esa área de nuestro ser.